Hoy vamos a explicar un artículo titulado Teletransportación de humanos y sus órganos en el tratamiento del cáncer. Bueno, ahí se ve un poco lo que es el trabajo en sí, página tras página, y como otras veces pues vamos a pasar directamente a la introducción. La teletransportación es el proceso de mover objetos de un lugar a otro instantáneamente. En medicina se ha estudiado poco y cualquier aproximación ha de basarse en la teletransportación de partículas, luz y materia. Se ha estudiado la transferencia de información entre partículas distantes entre sí, pero que comparten un estado cuántico común. Numerosos autores han abordado la teletransportación cuántica con fotones, empleando circuitos superconductores. En otros casos, la teletransportación se realizó desde rayos de luz a estados vibracionales de un diamante. También se ha visto un enlazamiento cuántico entre dos fotones previamente independientes separados por 600 metros, por 2,2 kilómetros, 100 kilómetros y por 143 kilómetros. Hasta la fecha, la teletransportación de órganos humanos no ha sido posible. Sin embargo, el estado cuántico del objeto es su característica definitoria, por lo que teletransportar su estado cuántico equivale a teletransportar el objeto. Una aproximación a la teletransportación de un órgano humano debe realizarse considerando la relatividad espacio-tiempo en la que debe moverse, lo cual depende del sistema de referencia del observador. Para teletransportar un órgano humano, este debe moverse un espacio determinado en un tiempo muy breve, casi instantáneo. Si modificamos el tiempo y el espacio de un proceso biológico como el cáncer, podríamos influir en su desarrollo. En las descripciones generales de la teoría de la relatividad se considera, con el ejemplo clásico del tren, que sus longitudes perpendiculares al movimiento, como son la altura, eje Y, y la anchura, eje Z, no varían. Aquí tenemos los ejes X, Y y Z de un objeto, este último con un órgano en su interior, un órgano humano, que se mueve de izquierda a derecha. Según la teoría de la relatividad, la altura, eje Y, y la anchura, eje Z, no varían, solo la longitud X se modificaría. Lo que tratamos de decir es que solo la longitud del tren eje X, que se mueve perpendicularmente a un observador cercano, muestra una contracción en la misma dirección de movimiento por un factor k, que es igual a raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado, siendo v la velocidad del objeto y c la velocidad de la luz en el vacío. Por otro lado, su tiempo se dilata en la dirección x de su movimiento por un factor k igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Esto lo vemos en la figura 1. Ahí tenemos un automóvil en reposo en una calle de la ciudad de Edimburgo, en la letra A. El órgano humano también está en reposo dentro de ese vehículo. Cuando se mueve perpendicularmente a un observador cercano, este observa que su longitud X se contrae en su misma dirección de movimiento. Aquí lo vemos en la figura B. Bueno, ahí tenemos el caso, pero haciendo una especie de simulación. Es un vehículo normal que cuando se está moviendo el observador lo percibe contraído y el órgano que va dentro también estaría contraído. En contraposición a este enfoque clásico, en este artículo se propone que las longitudes Y y Z y sus tiempos relativos pueden modificarse. Ahí vemos esas dimensiones rodeadas con un círculo rojo. Estas son las que proponemos que también se modifican, longitudes y tiempos. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo es la posibilidad teórica de teletransportación de humanos y sus órganos teniendo en cuenta la relatividad espacio-tiempo en un sentido perpendicular a su eje de movimiento, es decir, los ejes Y y Z. El propósito de este trabajo es encontrar una manera de modificar esos procesos fisiológicos en el ser humano. Y bueno, pasamos ahora al método. Se ha empleado un modelo teórico en el que un órgano humano se encuentra dentro de un tren en movimiento que se mueve con velocidad v, mientras sus destellos de luz viajan a la velocidad de la luz c. Un observador cercano mide con sus propias reglas y cronometra el movimiento de dicho tren e intenta determinar su longitud X, la altura Y y la anchura Z, así como sus respectivos tiempos TX, TI, TZ. En la figura 2 vemos un tren en reposo en la estación de Amberes. Ahí lo tenemos en A. Luego tenemos una simulación del movimiento de órganos humanos, en este caso pulmones, donde las longitudes Y y Z se dilatan al acercarse al observador, en O. Esto lo vemos en B. Sin embargo, esas longitudes Y y Z se contraen al alejarse y esto lo vemos en C. Pues esto es muy fácil. Cuando vemos el tren ahí en reposo, incluso estando en reposo relativo, vemos que la parte
parte más alejada es más estrecha, la parte más cercana es más ancha, más grande. Longitudes en altura y en anchura pues son mucho más grandes cuando están cerca. Si el vehículo se mueve en dirección al observador, lógicamente esas dimensiones tienden a aumentar hasta que están a la altura de sus ojos, de tal modo que éste lo percibe como si fuera una cosa de un tamaño desmesurado. El vehículo pues se hace tan grande como el infinito. ¿Qué vemos? Pues lo más alejado del tren es muy pequeño, mientras lo que está más próximo es muy grande. Eso es lo que decíamos anteriormente. En esta otra imagen se ve que el tren se mueve acercándose al observador, de modo que sus dimensiones y z parecen dilatarse. Y en esta otra imagen el tren se aleja del observador, de modo que sus dimensiones y z parecen contraerse. Esas dimensiones que decíamos en altura y en anchura parecen contraerse. Vamos a ver ahora este modelo teórico por partes. Nos vamos a ir a las longitudes. Cuando el observador ve acercarse al tren y mide sus longitudes perpendiculares, es decir, su altura y su anchura z, descubre que esas medidas aumentan, siendo para él una dilatación. El observador ve los destellos de luz procedentes del tren e interpreta, según la mecánica clásica, que la longitud recorrida por esos rayos de luz en un segundo debería ser c más v metros si se aproximan al foco y c menos v metros si se alejan. Sin embargo, en ambos casos la longitud siempre es de c metros. Como el observador sabe que la longitud perpendicular del tren en su aproximación es una longitud dilatada, porque ve que va siendo cada vez mayor, ahora tendría un valor k mayor que un metro. Este valor es necesario para que los valores predichos c partido c más v y c partido c menos v en la mecánica clásica se conviertan en el valor c, que es el que realmente se obtiene. Para ello, las dos condiciones, k por c más v igual a c y k por c menos v igual a c, deben cumplirse conjuntamente. Multiplicando elemento por elemento, el resultado es k igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Es decir, para el observador las longitudes perpendiculares al eje de movimiento del tren se dilatan por ese factor, k igual a 1 partido raíz cuadrada 1 menos v cuadrado partido c cuadrado, cuando éste se aproxima. Pasamos ahora a otra longitud. Cuando el observador ve alejarse el tren y mide sus longitudes perpendiculares y z, descubre que se están haciendo cada vez más pequeñas, siendo para él una contracción. Ahora tendría un valor k menor que un metro. Para ello, las dos condiciones, c más v partido k igual a c y c menos v partido k igual a c, deben cumplirse conjuntamente. Multiplicando miembro a miembro, el resultado es k igual a raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Es decir, para el observador las longitudes perpendiculares al eje de movimiento del tren se contraen por un factor k igual a raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado cuando éste se aleja. Bueno, ahora vamos a pasar a otro apartado de ese modelo teórico, que es el tiempo, y nos vamos a el momento en el cual el observador ve acercarse al tren. Entonces considera que existe una dilatación perpendicular de y y z. Ahora mide el tiempo ti y tz perpendicular al desplazamiento. Observa las manecillas del reloj y piensa que si esas manecillas recorren un espacio dilatado en la misma esfera del reloj es porque corren más rápido. Por lo tanto, piensa que existe una contracción del tiempo. Para que esto ocurra se deben cumplir estas condiciones. C más v partido k igual a c y c menos v partido k igual a c. Multiplicando miembro por miembro, el resultado es k igual a raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Es decir, para el observador los tiempos perpendiculares al eje de movimiento del tren se contraen por el factor k igual a raíz cuadrada 1 menos v cuadrado partido c cuadrado cuando éste se aproxima. Nos vamos ahora a otro tiempo, que es cuando el observador ve que el tren se aleja. Entonces considera que hay una contracción perpendicular de y z. Mira las manecillas de su reloj y piensa que si esas manecillas recorren un espacio contraído es porque van más despacio. Por lo tanto, piensa que hay una dilatación del tiempo. Para que esto ocurra se deben de cumplir estas condiciones. K multiplicado por c más v igual a c y k multiplicado por c menos v igual a c. Al multiplicar miembro por miembro, el resultado es k igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Es decir, para el observador los tiempos perpendiculares al eje de movimiento del tren se dilatan por el factor k igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Y esto a medida que este tren se aleja del observador.
Bueno, pasamos entonces a los resultados, que es un poco lo que hemos comentado y están recogidos en esta tabla 1. La teoría de la relatividad ya dice que la longitud x paralela al eje de movimiento se contrae por ese factor, mientras que el tiempo tx paralelo al eje de movimiento se dilata por este otro factor. Está recogido ahí en la tabla. El resultado de este estudio, en el cual planteamos que las longitudes transversales de anchura y altura, longitudes y z perpendiculares al eje de movimiento, pues también varían. Entonces se dice que cuando el órgano se acerca al observador, esas longitudes se dilatan por el factor que está recogido ahí en la tabla. Y cuando el órgano se aleja del observador, esas longitudes se contraen también por ese otro factor que también está recogido en la tabla. Respecto de los tiempos perpendiculares, tiempos tx y tz perpendiculares al eje de movimiento, pues sucede también un poco lo que recogemos aquí en la tabla. El órgano que se acerca al observador, esos tiempos se contraen por ese factor, y cuando el órgano se aleja del observador, los tiempos se dilatan según ese otro factor. Está todo recogido en esa tabla y bueno, no vamos a insistir más. Pasamos ahora a la discusión. La teletransportación se ha considerado como una forma de transferir estados cuánticos de un objeto a otro a una ubicación distante. Se desconoce cómo lograr que un ser humano alcance un estado cuántico puro. Sin embargo, se conoce cómo lograr átomos de gas y un rayo de fotones alcancen este estado. Para la teletransportación de un objeto es necesario extraer datos de información en bits. Para codificar y almacenar un ser humano se requeriría la extracción de un mínimo de 10 elevado a 2 kilobytes. Las modificaciones relativas del tiempo y el espacio pueden alterar la teletransportación de un objeto. Si consideramos un proceso biológico como por ejemplo un cáncer, esto podría utilizarse para influir en su tiempo y tamaño de desarrollo. Hasta ahora solo se ha considerado que cuando un objeto se mueve con una velocidad v relativa a un observador, su longitud x se contrae en esa misma dirección de movimiento, mientras que su tiempo tx se dilata. Sin embargo, las longitudes y z, las que decíamos que son transversales al movimiento, y los tiempos ti y tz perpendiculares a esa dirección de movimiento no se alteran. Eso es lo que se decía. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente estudio indican que esas longitudes y z perpendiculares al eje de movimiento de un objeto sí se modifican. Si hablamos de un órgano humano, cuando se acerca al observador, las longitudes y z se dilatan, y si el órgano se aleja, ambas longitudes se contraen. En teletransportación, el tiempo debe acortarse al máximo. Si un órgano humano tiene cáncer, una teletransportación de ese órgano podría cortar su tiempo de desarrollo. Bueno, y pasamos finalmente a la conclusión. Según los resultados obtenidos, para la teletransportación, los órganos humanos deben viajar perpendicularmente a la línea de desplazamiento hasta un punto de aproximación, de modo que los tiempos se contraen y las longitudes se dilatan. Esto abre una nueva línea de estudio para modificar procesos biológicos como el cáncer, actuando en su tiempo y tamaño de desarrollo. Y en fin, esto es todo un poco lo que es este trabajo. Nada más y muchas gracias.